Y ayer se dio a conocer un informe de la Asociación de Personal de Terapia Intensiva, un informe que está indicando que el 95% de las camas está, digamos, de las camas de terapia intensiva están bloqueadas, utilizadas, y que esto genera bastante alarma. Y obviamente a ese dato se llega sumando varias situaciones. No todas las situaciones son iguales en todo el territorio del país. Vamos a hablar con Rosa Reina, es presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctora, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, ¿cuál es el informe? ¿Qué es lo que dice? ¿95% promedio país o en qué zonas está tan complicado? Lo que nosotros hicimos fue un relevamiento voluntario en todo el país de todas aquellas terapias intensivas que quisieran compartir sus datos, ¿no? Sus situaciones Sí. al día 16, que fue el día, fue un corte transversal, o sea, fue de un día donde se evaluaron diferentes puntos, que son los que están en el informe que están en nuestra página. Y la ocupación de las terapias intensivas, como bien han dicho, es variable de acuerdo a las instituciones, pero en general el promedio está entre el 70 y el 90%, del cual la ocupación de pacientes COVID también es variable, pero llega al 60 y el 80% en regiones mucho más densamente pobladas, por ejemplo, como es la región del AMBA, ¿sí? Claro. Y ocupación de pacientes no COVID, porque la verdad que están trabajando, las terapias intensivas vienen trabajando con pacientes no COVID prácticamente desde octubre, más o menos noviembre del año pasado, que han incrementado la ocupación de camas con las patologías, algunas cirugías que fueron quedando suspendidas o pospuestas el año pasado a raíz de la pandemia, Sí. y con el aumento de la circulación, otras patologías que suelen ser estacionales, digamos, como nosotros las llamamos, como es el trauma, que realmente se incrementó muchísimo, y muchas otras patologías que obviamente se fueron desarrollando, ¿no? Patologías cardiovasculares, respiratorias, abdominales, en fin, todas las patologías que habitualmente tenemos en las terapias intensivas. Y ya desde hace 10 días, más o menos, una semana, 10 días, empezaron a incrementarse la ocupación con pacientes COVID. Las Claro. salas COVID, que estaban entre el 20% y el 30%, porque honestamente nunca bajamos la circulación del virus, la verdad que siempre estuvimos con una base, una meseta de Sí, unos sí, 3.000 claro. casos, 3.500 casos por día, con un pico realmente que nos preocupó muchísimo durante el verano. Luego bajó nuevamente un poco, pero nunca por debajo de esos números. Y bueno, ahora empezaron a aumentar y sinceramente hay muchas terapias intensivas que están ya en el 100%. Y eso está pasando fundamentalmente en la región AMBA, ¿no? AMBA, claro. Y en algunas provincias. También en Ahora, algunas provincias está sucediendo lo mismo. Rosa, le quería preguntar, en el AMBA, digamos, capital y conurbano, ¿cuáles son los números? ¿Y cuáles son los números más preocupantes en el interior del país? Los números son esos, cuando se supera el 60-70% de ocupación de las terapias intensivas, siempre ese es un porcentaje que a nosotros nos pone en mucha alerta, ¿no? Porque sabemos que se puede llegar al 100% en poco tiempo. En este caso, con los pacientes COVID sabemos que se llega al 100%, se puede llegar al 100% en horas, que fue lo que pasó en muchas terapias intensivas. ¿Sí? Ujú. Que del 30% pasaron al 60% en pocos días y rápidamente pasaron al 100%. Eso está pasando en muchos lugares, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, que en el conurbano, en algunas instituciones de Cava, La Rioja, Santa Fe, Chaco, Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza, O sea que es bastante, Córdoba, Entre bastante Ríos. O sea, la generalizado. verdad que lo que recogimos fue no de todas las, no de toda la provincia, de cada provincia, no de toda la provincia, sino que son de algunas instituciones. Por eso dice que esto es un muestreo que es voluntario, o sea, cada Sí, sí, uno, sí, el que claro. quiso, puso sus datos, ¿sí? Y en capital, porque, digamos, las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires dicen, bueno, en los institutos, digamos, estatales, dependientes de la ciudad, el uso de cama intensiva está, creo que en el orden del 70. Los Ujú. establecimientos privados están peor, digamos. ¿Esto es así?
En algunos de de las instituciones que nos reportaron exactamente expresaron eso. Algunos estaban en ese promedio, algunos un poco más arriba, algunos un poco más abajo, por lo tanto lo que nosotros ponemos es un promedio o una mediana. Y lo mismo pasa con las instituciones privadas. La verdad que en muchas instituciones, entre público y privado, no hay grandes diferencias. Sobre todo en las más importantes, ¿no? Todos aquellos centros que son más importantes, centros de derivación, con mucha más capacidad de camas, con mucho más ingresos de paciente de cualquier patología. Esos son los centros que realmente tienen mucho más afluencia en estos momentos. Seguro. Pablo Gravellone le quiere hacer una pregunta. Sí, Reina. Reina, buen día, la escuchaba atentamente recién en esta descripción que está haciendo. Y quería preguntarle cómo se hace dentro de un sistema de salud, en este estado que usted nos cuenta, cerca de la saturación, cómo se hacen las derivaciones, cómo instrumenta un sistema de salud las derivaciones entre el sistema público y el privado, porque en los últimos días, cuando hay pacientes que no encuentran cama, por todos los grupos de WhatsApp empiezan a circularlos, si alguien tiene un contacto, si alguien me avisa, si alguien conoce. ¿Nos puede contar cómo funciona esto de cómo se va derivando todo dentro del sistema de salud? Hacia cada jurisdicción, eso se determina en la jurisdicción, en las provincias, en los municipios, tienen lo que se llama una red de camas, ¿no? Donde están involucrados determinadas instituciones. Eso lo decide quien elabora, digamos, quien arma esa red. De esa forma, todos los días, 2 veces por día, 3 veces por día, eso se define, se tiene una evaluación o se sabe dónde hay camas libres disponibles, ¿no? En este caso de terapia intensiva, pero también sucede con camas de clínica, camas de neurocirugía, de cirugía, etc. Eso tiene un componente externo, que es el sistema de derivación. Las ambulancias, con todo el equipo que tiene que estar arriba de una ambulancia, con el personal que tiene que estar arriba de una ambulancia, y las ambulancias tienen diferentes complejidades, porque va a depender de la complejidad del paciente que hay que derivar. Los pacientes de terapia intensiva necesitan una ambulancia de alta complejidad, de terapia intensiva. Entonces tiene que tener un personal de salud absolutamente experimentado, intensivista obviamente, que sepa manejar las situaciones críticas que tienen esos pacientes, porque esos pacientes se pueden descompensar durante el traslado. Y a veces hay pacientes que lamentablemente no se pueden trasladar, porque hay pacientes que están tan graves, están conectados al respirador, están chocados, están en una situación muy crítica y la verdad es que no se los puede trasladar. Entonces la situación del traslado es, se ve con el paciente que se tiene que trasladar, hacia dónde se lo tiene que trasladar, qué distancia va a insumir ese traslado, porque eso también es muy importante. Distancias cortas son un poco más, digamos, más sencillas, pero distancias más largas es más complejo porque uno tiene que prever lo que puede pasar en un traslado que puede llevar más de media hora, por ejemplo, simplemente para dar un ejemplo, ¿sí? El personal que está en la ambulancia y la capacidad de la ambulancia de ser prácticamente intensiva en la ambulancia. No exactamente, pero sí tiene que tener un respirador que sea suficientemente adecuado, bombas, el personal, todo la medicación y demás que necesita para poder responder a cualquier situación que ocurre durante el traslado. Es una logística que tiene también sus protocolos, ¿no? Claro, es los traslados son obviamente complejos, ¿no? Está Jimena, que también le quiere hacer una pregunta, doctora. Sí, por favor. Rosa, buen día. Frente a este panorama y esta situación que usted nos comenta, ¿cree que está bien las medidas que ha tomado el gobierno? ¿Qué siente usted frente a esto? Creo que lo que consideramos es que todas las medidas que tiendan a disminuir la circulación del virus y por lo tanto disminuir la circulación de las personas, siempre manteniendo la necesidad de las personas, obviamente, son bienvenidos. Lo que es importante es que, sean cual fueren las medidas, hay medidas que sí o sí la población y todos, no importa el rol que tengamos cada uno dentro de la población, tenemos que cumplir, que es lo único que podemos hacer. Mantener el distanciamiento, usar adecuadamente el tapaboca nariz, lavado de manos, no aglomerarse, ¿sí? Porque si no, las medidas realmente, cualquier medida que se tomen, si eso no se cumple, probablemente los efectos no sean el objetivo deseado, digamos, ¿no? Y eso es muy importante. Creemos que
todos están interesados en que baje la circulación del virus y realmente es una necesidad de que baje la circulación o que disminuya, porque la verdad que los sistemas de salud están entrando en saturación. Sí, Entonces me Rosa, parece que cada medida que se tome tiene que estar basada en conocimiento, en estadísticas, en ser charladas en un equipo donde haya integrantes que tengan el conocimiento sobre cada decisión que se toma, y tomarla con datos y fundamentos. Eso me parece que es fundamental, siempre sobre la base de lo mismo, ¿no? sí. Hay medidas que son primordiales, que es mantener los protocolos. Bien. ¿Cómo interpretó usted el mensaje que dio Alberto Fernández, el presidente, cuando dijo que el sistema de salud se relajó? La verdad que no nos cayó muy bien. De hecho, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sacó, digamos, un comunicado, no, expresó lo que sentía, ¿no? Realmente no nos sentimos muy bien, porque no hay un relajamiento del sistema de salud. Hace un año y un mes que venimos trabajando prácticamente sin descanso. Todo el personal de la salud y los intensivistas en particular, atendiendo pacientes muy graves, prácticamente sin vacaciones, con personal que está enfermo y que muchos no han podido volver a trabajar todavía porque están tratando de recuperarse de las secuelas que deja este virus y lamentablemente otros fallecidos. Así que la verdad que no nos sentimos muy bien. Después se disculpó. ¿Ustedes tomaron esas disculpas? Sí, todas las disculpas vienen bien, obviamente, pero bueno, la verdad que en esos momentos en que lo dijo estábamos en una situación crítica, que se estaban incrementando la ocupación de las camas de terapia intensiva y estábamos llegando en muchos lugares al 100%. Entonces, Por lo menos. Y claro, y además porque el sistema de salud tiene que darle respuesta a todos los pacientes, a los pacientes COVID y a los pacientes no COVID. Claro. Eso siempre se dijo desde el año pasado, ¿sí? Se trabajó mucho en eso, se trabajó muchísimo en cada institución, se trabajó muchísimo en decir, bueno, se armaron equipos de trabajo, bueno, qué patologías pueden posponerse, qué cirugías pueden posponerse. Eso es digamos, una decisión, una evaluación que es muy fina. Claro. Y Rosa, además todos los pacientes deben ser seguidos muy cercanamente, porque si bien uno pospone una cirugía, el paciente se puede complicar. Entonces uno lo tiene que traer al sistema. Ahora, precisamente, digamos, se ha dicho que en muchos lugares, sobre todo sanatorios privados, tenían muchos pacientes no COVID y que de alguna manera lentamente tendrían que focalizar las cámaras de terapia intensiva en COVID. ¿Esto cómo se hace? ¿Cuánto tarda, digamos? Porque obviamente si hay un paciente de otra patología internado, no se lo puede sacar de un día para otro, tiene que evolucionar. Absolutamente, absolutamente. Esto lleva tiempo. De hecho, eso fue lo que se hizo el año pasado. ¿Sí? El año pasado se fue acondicionando cada institución de acuerdo a su nivel de complejidad, haciendo esto, y las terapias intensivas fuimos acomodándola de acuerdo a esto. Si los pacientes que se iban dando de alta, obviamente que se espera la evolución del paciente. Cuando el paciente está en condiciones de ser dado de alta a la terapia intensiva, se le da de alta la terapia intensiva a la sala general o al piso. Claro. Luego de ahí se irá a su casa, pero todo eso lleva un tiempo. Y todo eso lleva un tiempo de acomodamiento. No se pueden sacar a los pacientes porque sí, a los pacientes hay que atenderlos a todos. Seguro, es el derecho a la salud, ¿no? Están abiertas las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No se cierran las puertas de las instituciones de salud. Es el derecho a la salud. Ahora, Rosa, completando lo que decía Jimena, ayer el presidente anunció un bono para todos un adicional para el personal de salud de 6.500 pesos por 3 meses, ¿no? ¿Eso cómo lo tomaron? La verdad que nos hubiera gustado que más que ese bono, a mucho del personal de salud es una suma que puede llegar a ser importante. La verdad que lo que más estamos pidiendo desde hace mucho tiempo es que se recomponga la situación salarial de los trabajadores de la salud. Porque esto es por 3 meses y el salario del trabajador de la salud es bajísimo. ¿Sí? El personal de limpieza, de mantenimiento, gana 20 o 30 mil pesos por mes. Obviamente que 6.500 pesos le significa una suma importante. Claro. Pero son 3 meses. Son 3 meses. Dentro de 3 meses, como ya pasó,
va a seguir con ese salario. Vuelve a ese salario, por lo menos incorporarlo al sueldo, ¿no? Y esto, si me permite, también es para los sindicatos. Tampoco ha habido paritarias que hayan mejorado los salarios de todos los trabajadores de la salud. Una guardia de 24 horas en terapia intensiva se está pagando entre 12.000, 14.000 pesos a 22.000 pesos. Una guardia de 24 horas. Claro. Entonces, Poquísimo. lo que hay que hacer es recomponer la situación salarial de los trabajadores de la salud. Estos bonos son esto, o sea, es temporal, pero hay que recomponer la situación salarial y la situación laboral de los trabajadores de la salud, que ya viene realmente muy retrasado hace muchos años. Se tendría que incorporar el bono al salario, mínimamente, ¿no? Todo lo que se da como bonificación debiera ser incorporado al salario, obviamente. Totalmente. Rosa, ¿y es verdad que, digamos, el promedio de edad de las personas que están internadas en terapia intensiva es de los 53 años, puede ser? Es más joven. Eso fue lo que fuimos viendo este año, a partir de marzo, cuando se incrementó el ingreso a los pacientes, que nos empezó a preocupar, porque están ingresando pacientes más jóvenes, y de hecho eso lo hemos confirmado a nivel país, ¿no? Son pacientes más jóvenes, lamentablemente, sí, y más graves, rápidamente entran a respirador. El 70% aproximadamente necesita un respirador. Claro, ese es un dato terrible y es un dato a saber, porque muchos jóvenes piensan que la enfermedad es un chiste, ¿no? Sí, no, exactamente. Y en estos momentos es la población que está en la calle por diferentes motivos, porque tiene que salir a trabajar, bueno, porque hace encuentros sociales. Entonces, los jóvenes tienen que entender que los encuentros sociales tienen que ser con los protocolos, no más de pocas personas, manteniendo la distancia, porque en este momento están siendo una población, bueno, de riesgo, ¿no? Ahora, del otro lado, podríamos tener una visión optimista en el sentido de que no hay adultos mayores por la vacunación, que bien va a un ritmo lento, pero bueno, poco a poco va cubriendo hasta ahora están cubriendo a los mayores de 70 años. ¿Puede ser que eso también influya para que la gente mayor no esté en terapia? No, claro, se protege más, y además, bueno, la vacunación obviamente que es la medida más importante que tenemos, y que ojalá se mantenga realmente un ritmo de ingreso de vacunas al país como para poder tener al menos al 40-50% de la población vacunada lo más rápidamente posible, sobre todo porque también poder vacunar a esta población que en este momento está ingresando a la terapia intensiva, algunos con comorbilidades, pero no todos. Seguro. Rosa Reina, le agradecemos muchísimo el diálogo con Arriba Argentinos. Muchísimas gracias a ustedes. No.